Bienvenidos entonces a este primer experimento, primer sábado en Truman Apumanque, aquí en el patio de comidas de la Apumanque. Vamos a tratar de apropiarnos de este lugar y convertirlo en un espacio cultural. Francisco Ortega, el primer invitado. Pancho, gracias por venir. Muchas gracias, don Matías. Además, es venir a un lugar clásico. El Apumanque tiene mucha historia. Absolutamente. Sí. ¿Tú sabes que hay gente que solo le gusta este mall? ¿Tú me contabas una historia? Sí. Porque aparte fue el primero. Hay mucha gente que se acuerda de las jugueterías grandes. Todavía hay una juguetería grande acá, pero antes había una juguetería más grande. Y en el fondo acá se empezó a escribir historia y además juntar libros, literatura y comida rápida. Porque además los libros tienen que tener algo de comida rápida. Por supuesto, claro. Pensando en el lector. Claro, de hecho Stephen King, porque hoy día hablar de Stephen King es como nadie lo mira a menos. Antes sí. Y en el fondo le decían que su literatura era como comida rápida, como hamburguesa. Y la respuesta que él decía, sí, pero es una hamburguesa muy bien preparada. Sí, pues. Y a veces una hamburguesa muy bien preparada es mejor que un filete miñón. Es exquisita. Oye, Pancho, yo te quiero partir presentando porque hay algunos datos de tu biografía que creo que son súper interesantes para después revisar, compararlos con tus libros. Naciste en Victoria, 11 de julio del 74. Hace poquito estuviste cumpleaños. 50 años. Hace 3 semanas. ¿Celebraste bien? Celebré en el sur, donde se celebran los buenos cumpleaños. Ya. Periodista, escritor, editor, guionista, has sido profesor de periodismo. Y yo te reconozco a ti que yo cuando he hablado de tus libros en la radio, siempre he mencionado una virtud que yo te encuentro a ti, que es como la persistencia, cierta tenacidad hay temas que me gustan. Hay pocos que les gustan, aparentemente, en un mundo pre-internet donde era muy difícil armar comunidades. Hay pocos que somos fanáticos de cosas geek o Star Wars y cosas así, o los monstruos, qué sé yo. Y tú fuiste tenaz, fuiste persistente y terminaste armando una comunidad, terminaste armando un proyecto, terminaste armando toda una obra que tiene que ver con esas obsesiones de alguna manera. Y en esas obsesiones, por cierto, tu Victoria, tu ciudad de origen, tiene mucho que ver con eso. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es cómo fue tener esas obsesiones en un lugar que era lejano a Santiago, que llegaban menos, y cómo fueron esas primeras lecturas, esas primeras películas, cómo fueron gestándose esas obsesiones. Yo creo que tiene mucho que ver con haber crecido en una ciudad como Victoria, que es una ciudad, en rigor es como una localidad, no es un pueblo. Cerca de Temuco, en el sur muy lluvioso, donde había que estar mucho rato encerrado. Entonces, yo crecí en una casa donde había libros, pero sobre todo donde habían cómics, porque a mi papá le gustaba, hasta el día de hoy le gusta mucho el cómic, sobre todo los cómics de guerra, los cómics de vaqueros, la revista Mampato. Entonces yo aprendí a leer con la revista Mampato. Yo aprendí mis primeros libros fueron libros de dinosaurios y libros de monstruos, y tenía una obsesión con los monstruos. Y yo creo que hay 2 libros que tienen que ver con mi infancia, directamente con mi infancia. Bueno, 3. Salisbury, que es una novela sobre Victoria, porque en mis libros Victoria se llama Salisbury. Que de hecho esa era la relación que te tenía que... Sí, porque Salisbury iba a ser el primer nombre de Victoria. Eso es verdad. Fue el presidente Balmaceda le manda una carta al ministro Salisbury diciéndole que va a cambiarle el nombre a uno de los pueblos de la frontera en ese tiempo para agradecer la ayuda de Salisbury en la guerra del Pacífico 20 años antes. ¿Por qué? Porque Lord Salisbury era ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra durante la guerra del Pacífico. Entonces ahí está toda esa cosa, esa conspiración que sobre todo tienen los bolivianos y los peruanos, que dicen que la guerra del Pacífico no fue de Chile contra Perú y Bolivia, sino que fue Perú y Bolivia contra Chile e Inglaterra, que es bien discutible, pero es verdad que Lord Salisbury se encargó de que Chile tuviera las mejores armas, los mejores barcos durante la guerra del Pacífico.
Entonces, cuando a Salisbury lo nombran primer ministro de Inglaterra, la reina Victoria, en la década de 1890, el presidente Balmaceda le envía una carta y le dice: le vamos a cambiar el nombre a uno de los pueblos en homenaje a usted por su ayuda. Y esa carta nunca tiene respuesta. Entonces, en mis libros sí tuvo respuesta. Y esa es la razón por la cual Victoria en mis libros se llama Salisbury. Es como macondear Victoria. ¿Para qué? Para apelar a la gente de Victoria sin que sea la gente de Victoria. Oye, pero qué entretenido como en el origen del nombre de tu ciudad ya hay una cuestión conspirativa que marca también tu obra, de inmediato. Incluso más conspirativa todavía. ¿Tú sabes por qué es famoso Lord Salisbury? A ver. Salisbury era masón, Ya. de 33 grados. Y era el primer ministro de la reina Victoria. Y fue el que orquestó el complot de Jack el Destripador. Y esta es la vinculación entre Jack el Destripador y Chile con... Claro, con Salisbury. Mira, todo lleva Jack el Destripador. Todo calza. Todo calza. Como diría Salfate, o como diría Julio Rojas, que escribió Julio Rojas escribió un muy buen libro sobre Jack el Destripador en Valparaíso, que, Sí, se, llama, claro, que se llama El visitante extranjero, Justamente, sí. que él propone que Jack el Destripador llega a Argentina. Y ahí también metió esa historia, porque yo se la conté, la de Lord Salisbury con Chile y Argentina. Oye, y nombraste que tu papá era fanático de Mampato. Sí. Voy a desordenarme y voy a saltarme, pero ¿cómo fue para él que tú trabajaras con Félix Vega? Que es el hijo de Oscar Vega, el creador de Mampato. Ah, bueno, sí, aclaremos Sí, eso. sí. Félix Vega, el hijo de Oscar Vega, que es el creador de Mampato. Sí. Es heavy porque no sabía. Ya, Y no sé si... A ver, mi papá es muy de derecha. ya. Y yo con Félix Vega lo primero que hice fue Los fantasmas de Pinochet. Que es un libro donde se le ¿De qué se tratan los fantasmas? Los fantasmas de Pinochet es una novela gráfica que ficcionaliza los últimos días de Pinochet. Y básicamente lo que hay es un juicio sobrenatural a Pinochet. Bueno, y es como un poquito el juicio final. Sí. Claro. Básicamente Pinochet se muere sin haber sido enjuiciado, y en esta novela gráfica nosotros lo enjuiciamos. Los fantasmas de Chile lo enjuician. Sí. Y es eso, una novela, es tomar la historia de Pinochet y convertirla en una novela fantástica, de horror fantástico. Sí. Que es algo que no sé, que acá en Chile se hace poco. Y hay mucha gente que se enoja por eso, pero la tradición anglosajona, o sea, Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Sí, claro. Sí. Los españoles, hay dos novelas del Lazarillo de Tormes con zombies. Sí, claro. Hay una novela muy buena española sobre Franco con Drácula. Y los españoles no se enojan por eso, pero acá tú dices, wow, vamos a poner a Pinochet con fantasma, y es como... Sí, no. Bueno, y además los dibujos de Félix Vega Sí. son muy explícitos. El de Víctor Jara, sobre todo, Sí. es bien explícito. Es bien fuerte. Esa historia es muy, muy heavy. Sí. Y de alguna manera eso fue el germen de Monstruos y Dioses. A ver, ¿por qué? Porque en el fondo, cuando nosotros nos juntamos con Félix me hace la invitación de hacer Los fantasmas de Pinochet. ¿Ya? Y me dice, quiero hacer una novela gráfica sobre el monstruo más importante de la historia de Chile. Y yo le pregunté cuál, y me dice que es Pinochet. Entonces después, cuando terminamos, dijimos ya, pero ahora hagamos los de los monstruos imaginarios de la historia de Chile. Y ahí salió Monstruos y Dioses. Ya. Vamos, entonces, mira, te propongo que lo tenía para el final, pero partamos con ese. Que es el último, además, está recién publicado. Es un libro precioso. Sí, es un... Tapa dura, grandote. Las ilustraciones son maravillosas, las de Félix Vega. Ahí abrí cualquiera, no sé cuál abrí. Es el nombre de la hombre rosa, el hombre de la rosa del cuento de Manuel Rojas. Bueno, y ahí hay una cuestión que es bien interesante lo que ustedes hacen, porque el libro parte con la mitología mapuche. Sí, con la creación del mundo según La los creación mapuches. del mundo según la visión mapuche. Y luego empiezan a hablar de los bestiarios del fin del mundo. Sí, las y hay criaturas. bestias que son mitológicas. Por ejemplo, aparece, no sé, Tentembilú. Sí. Pero también hay monstruos que son literarios. Sí. Porque aparece el obsceno pájaro la noche. por ejemplo. Aparecen los ¿Por qué? Porque cuando existe la idea que en Chile no hay literatura de terror, y no hay literatura fantástica, y es mentira. Lo que pasa es que te enseñan que José Donoso es un escritor realista, pero El obsceno pájaro de la noche es una novela de terror. Claro. Está llena de monstruos. Y no había respaldo gráfico de esos monstruos. Hagamos los monstruos de la literatura chilena.
Y está Alcino, que es el niño con ala. Está Patas de Perro, que es un niño que es mitad perro, que es un licántropo. Que es de Carlos Droguet. De Carlos Droguet. Están los monstruos de José Donoso. Están los monstruos de Manuel Roja. Están los monstruos de Marta Brunet. Porque la calchona no es la calchona del mito, es la del cuento de Marta Brunet. Pero también está de personajes monstruosos de los cómics. El Dr. Morty, por ejemplo. Dr. Morty. Y Condorito. Condorito, que sale hombre cóndor como Sí, por una muy... cosa de derecho. Sí, claro, no puedes decir No, no se Condorito. puede. Pero porque nos parecía que Condorito es el personaje de cómic más famoso Sí. de Chile. Voy a ver si... Pero es un monstruo, po. Es un híbrido. Es un po. ser que es mitad pájaro y mitad humano, que cohabita con humanos. Por lo tanto, dentro de las reglas de lo monstruoso, efectivamente Condorito es un monstruo. Y nosotros hicimos una historia, una versión realista de Condorito. Ahí con está. con una biografía realista Claro, también. ahí está el hombre cóndor. Que Condorito tiene una pinta... Igual tiene su onda. Sí, y está en una toma. Bueno, tienes esta mezcla entre mitología y literatura, que al final es lo mismo. Sí, es lo mismo, porque la literatura crea mitos y los mitos a su vez crean literatura. ¿Cierto? Entonces, Fíjate que una vez me presenté acá en Chile a este escritor español, Javier Sierra, y él se manda una frase que es muy interesante, se manda una idea muy interesante, decía, sobre qué nos diferencia de los animales, a ver, los animales reaccionan a la música, reaccionan a la pintura, reaccionan al cine. Tú pones un gato frente a una película y se queda pegado viendo una película. Los delfines y las ballenas se sabe que incluso entienden cosas. Las orcas tienen sus propios idiomas. Pero lo que nos diferencia realmente los animales es que nos gusta que nos cuenten cuentos. Y podemos leer. Leer y escribir es lo único que nos diferencia de los animales. Y eso nos convierte en entes narrativos. Entonces él ponía un ejemplo. Hace miles de años, en alguna caverna donde habían unos homínidos, hay una tormenta afuera. Todos están asustados, excepto uno, el más valiente, que se asoma a la puerta de la cueva, mira la tormenta, ve un rayo y ve que algo cae del cielo y vuelve. Y sus compañeros homínidos le preguntan qué es lo que vio. Y él, para explicar lo que vio, inventa la literatura, claro, los mitos, la religión y la política. ¿Por qué inventa la política? Porque la política es conspiración, es que alguien maneje ciertas redes de poder. Ese personaje, al inventar la historia, queda con conocimiento por encima del resto. Y se convierte en un líder religioso y en un líder político. Eso es contar historias, ser entidades narrativas es lo que nos hace seres humanos, nos hace cultura, nos hace civilización, nos diferencia de los animales. bueno, Por ejemplo, creo que uno de los ejemplos más bonitos para entender esto es la película Un gran pez de Tim Burton. Porque la película Un gran pez tiene una teoría. Nace un niño, la relación con la madre es automática porque es biológica. En cambio, la relación con el padre es narrativa. Es siempre cultural. Porque el papá es el que le dice, yo soy tu padre, como Darth Vader. Pero es verdad, la paternidad es la primera historia, es el primer cuento. Sí. Entonces no nos damos cuenta. Todos tenemos algo que contar, a todos nos ha pasado nada. Todos vivimos en 3 actos: nacimiento, vida y muerte, que es la estructura aristotélica de todos los cuentos. Bueno, ahí hay eso de la paternidad que tú mencionas se conecta con un libro precioso. Este es un espacio donde la idea es siempre hablar de cultura en general, y los libros, como tú bien dices, son un aspecto importante. Y hay un libro en psiquiatra italiano que se llama Luigi Soja, que estuvo hace poquito en Chile, en el puerto de Antofagasta, y que él tiene un libro que se llama El gesto de Héctor, que es sobre la paternidad.
Y el gesto de Héctor no es otro que Héctor, el guerrero troyano, Sí. cuando está en la Ilíada, antes de ir a pelear con Aquiles, que él sabe que es su muerte, porque Aquiles era el más bacán de todo y por lo Era tanto invencible, era po. invencible, Sí. no voy a sobrevivir, va a despedirse de su señor y de su hijo. Y él llega con la armadura, el hijo se asusta, se pone a llorar, él se saca el casco, que tenía, no sé, pluma, un penacho, se saca la armadura, entonces hay un gesto de vulnerarse, de desnudarse frente a su hijo, toma a su hijo en brazos y lo levanta, y hace una oración a los dioses y pide que su hijo sea mejor que él. Y Ryuji Soja dice que de eso se trata la paternidad. Y después se va. En el fondo es súper bonita esa escena porque es presentación y despedida en un solo. No solo Y es muy triste porque tú cuando lees la Ilíada y ese segmento sabes perfectamente que Héctor no va a volver no volver. porque va a enfrentarse a un semidios. Sí, Es un claro. hombre enfrentándose a un semidios. Claro. Sí, pues. Que algo que es un arquetipo que finalmente se repite en todo, ¿no? O sea, las películas Marvel son eso. Claro. Claro, Iron Man es eso. Sí. Claro. Oye, ya, volviendo a Monstruos y Dioses del Fin del Mundo, quiero que me cuentes sobre el inicio y el final, que es esta cuestión de la cosmogonía mapuche, porque me parece que es muy interesante las semejanzas también que tiene con muchas espiritualidades, con muchas religiones del mundo que tienen cuestiones similares, de distintos espíritus, de distintos de dioses, de ángeles caídos, de unos que son más poderosos que otros. Cuéntanos un poco cómo fue trabajar esa idea y cómo fue llevarla también al dibujo con Félix Vega. Mira, fue bien complejo porque, a ver, los pueblos reche, que en el fondo son todos los mapuche, huilliche, picunche, bla, bla, no tienen lenguaje escrito. Entonces todo es oral. Y todo lo que hay respecto a la creación del fin del mundo son versiones distintas. Y los mapuches, los reches tienen alrededor de 150 versiones diferentes del Génesis y el Apocalipsis. Entonces lo que hubo que hacer es tratar de encontrar una versión canónica con los elementos particulares. Y cuando tú la encuentras, descubres que el arquetipo de todos los mitos hay un Dios creador, hay un espíritu que es el más bello de todos los espíritus, que le tiene celos al Dios creador y se rebela contra el Dios creador. Y que es el equivalente. Y fíjate que eso es súper interesante, porque en el mito judeo-cristiano está Lucifer, que se rebela contra Yahvé, contra Dios. Lucifer es el que trae la luz, es el lucero, es Venus. Y en el mito mapuche el que se revela es Gunelve, que también es el lucero, también es el planeta Venus. El más brillante de Es todos. heavy, porque ¿cómo a los mapuches se les ocurrió lo mismo que a los pueblos arábicos indoeuropeos de la zona de donde viene el siglo judeo-cristiano? Porque hay una cosa que se va repitiendo. La creación del hombre también es distinta, sí, porque el Yeneshen, que es el dios, que es padre y madre, es femenino y masculino al mismo tiempo, él crea a los hombres junto con los animales, y de hecho los hombres se cruzan con animales en el mito mapuche. Entonces hay una cosa como, sí, se repiten elementos, otros son muy distintos, pero hay demasiadas cosas en común, el diluvio universal, la destrucción del mundo, aunque el apocalipsis de los mapuches, de los reches, no es con fuego, es con hielo, la tierra se congela y luego se quiebra y se convierte en polvo para comenzar de nuevo. Y Genechen, que sería diosa de el creador, se reconcilia con su obra más bella, que es Gunelve, y juntos contemplan, se hacen uno. El Genechen absorbe a Gunelve y juntos contemplan el fin del mundo. Esto que tú estás contando, que es de Monstruos y Dioses del Fin del Mundo, vienen estos distintos monstruos, estas distintas historias, y hay un monstruo también que es chileno, pero que este es real, que es
Mocha Dick o Mocha Dick. Mocha Dick. Hace poquito, el jueves, estuvo de aniversario de fallecimiento Herman Melville, que es una historia bien curiosa porque él escribe, él primero fue ballenero, trabajó en el mar. No hay crónicas que remarquen que pasó por Chile, pero debe haber pasado por Chile. Debe haber pasado, claro. Porque los balleneros norteamericanos, sobre todo en Nantucket y en New Bedford, los puertos que tenían eran el Callao, Valparaíso y Talcahuano. Claro. Y además Chile aparece mucho en la obra. Aparece mucho en su obra. En Benito Sereno. Bueno, en Benito Sereno está ambientado en la isla Santa María. Benito Sereno. Hay un tripulante del Pickwick que es chileno. Mocha Dick, que está inspirada en una historia real. Y de hecho se cuenta en Moby Dick que el capitán Ahab escupe un cáliz en la catedral de Valparaíso. Ah, sí, pues. Claro. Hay varias referencias chilenas ahí. Claro, bueno, y Herman Melville hace poquito estuvo de fallecimiento. Él fue un escritor bien especial porque publica un primer libro, o dos primeros libros que le va muy bien, con sus aventuras en el mundo, quedó varado en islas polinésicas. Sí, le pasaron millones de cosas. Como 4 años así, de mucha aventura. Y luego sigue publicando y le va pésimo, nadie lo pesca. Publica Moby Dick en 1851, nadie lo pesca. Se vendieron menos de 3.000 ejemplares en su vida. De hecho, hay una historia poco conocida respecto a Moby Dick. La primera edición del libro se llamaba La Ballena, sí. The Whale, y vende tan poco que la sacan de circulación y al reeditarla ocupa el nombre Moby Dick. Y Moby Dick viene de Mocha Dick. Pero ¿tú sabes por qué le cambia el nombre a Moby Dick? ¿Por qué? Porque, a ver, la historia de Mocha Dick, de la ballena blanca chilena, ocurre más o menos en 1820, sí. En esa década, que es cuando Jeremiah Reynolds está en Valparaíso y se entera de esta historia, viaja a Talcahuano, va a la isla Mocha, participa de la cacería de Mocha. Que eso que quede bien claro, existía una ballena que tenía arpones en el lomo que no la podían matar, era blanca y que atacaba a los barcos. Era un cachalote macho muy feroz. Lo que pasa es que cuando hablamos de ballenas tendemos a pensar en femenino. Sí, claro. Pero era un macho de cachalote. Claro. De hecho, por eso lo llamaban Mocha Dick, que básicamente es el semental de Isla Mocha. Sí. Eso significa el nombre. Y este cachalote lo responsabilizan incluso del hundimiento del ballenero Essex. Que es una historia en 1820. Terrible. Que de hecho está hay una película que está en Netflix que se llama El Corazón del Mar, que es una historia real. Espérate, rápidamente para contar esa historia. El ballenero Essex, Varan, sobreviven algunos en una isla, canibalismo. Sí, se comen entre ellos. Lo contamos en aparece un poquito ahí. En historia así. Claro, y llega el punto en que agotan los recursos de la isla y tienen que elegir matar a uno de los sobrevivientes para que alimente al resto con su cuerpo. Sí. Es una cuestión brutal. Y finalmente llegan a la isla más afuera, que Juan Fernández. La mitad se va al Callao y la otra mitad se viene a Valparaíso. Entonces, la historia de este cachalote blanco que habitaba el Océano Pacífico y que además hundía ballenas era muy popular en la comunidad de balleneros de 1820. Porque claro, se supone que los balleneros mataban ballenas y que una ballena terminara hundiendo barco. Ahora, cuando tú cuentas esta historia, dices, ya, pero ¿cómo una ballena hunde un barco? Hay que perspectiva. Estamos hablando de un animal de 30 metros de largo, 100 toneladas de peso contra barcos de madera de 27 metros. O sea, una ballena te pega un cabezazo, es como que te pegue un torpedo. Me hace una ballena enojada, un macho de cachalote que me enojado. Bueno, este cachalote blanco es bautizado como Mocha Dick por los balleneros, porque lo veían cerca de la isla Mocha. Jeremiah Reynolds está en 1827 más o menos en Chile, se entera de esta historia, viaja a Talcahuano, se embarca en unos buques balleneros gringos, participa de la cacería de Mocha Dick y escribe un libro, un reportaje en rigor, que se llama Mocha Dick, la ballena blanca del Pacífico, que se publica en 1830 más o menos en una revista de Nueva York que se llama el Knickerbocker.
esa historia sirve de base 20 años después para que Herman Melville escriba su libro La ballena. Cuando sacan el libro de circulación, le dicen, los editores le proponen a Herman Melville que le ponga el libro, que titule el libro Mocha Dick, porque todo el mundo conoce, todo el mundo en esa zona conocía la historia. Y él acepta cambiar el nombre al libro, pero le cambia el nombre porque se acababa de morir su mejor amigo, que era el capitán con el cual él había recorrido todo el mundo, que era el capitán Tobias Green, que era muy conocido en la comunidad de balleneros como el capitán Toby. Entonces lo que hace Herman Melville es Toby Moby. O sea, Mocha, Toby, Moby. Claro. Y ahí nos robaron la ballena blanca a Chile y se convierte en un mito. Sí, y que es verdad, lo que decís tú, el libro a Mann le fue muy mal. El libro comienza su despegue a ser la gran novela americana recién en el siglo XX gracias a los franceses, claro, que ven en este libro una épica maravillosa. La conquista del oeste americano y la fiebre del oro impulsa la lectura de Moby Dick desde esa clave de la ballena es el oro, el mar el viajar por el continente, y eso son 70 años después, 50 años después. Pasaron mucho rato hasta que Herman Melville fue reconocido, digamos. Y hoy día es la gran novela americana. Sigue siendo la gran novela americana. Y hay una cada norteamericana, digamos, o estadounidense. Estadounidense. Y cada gringo trata de escribir su propio Moby Dick después. Nosotros acá tenemos un ejemplo que yo siempre le he considerado que es nuestro Moby Dick, que es El leñador, de Mike Wilson. Sí, y yo creo que Mike lo tiene claro. De hecho, está armada como Moby Dick. Sí, que es un leñador en Alaska, y tiene capítulos enteros que habla del hacha, del filo, de la madera, como en Moby Dick se habla del blanco, de las cosas del barco. Y si tú relees El leñador de Mike Wilson, que además es un escritor chileno, argentino, no estadounidense, una mezcla muy rara, también hay una ballena blanca, hay un árbol especial, hay una obsesión. Porque finalmente el libro Moby Dick se convierte en una gran metáfora de eso que uno quiere, de la obsesión, ¿no? Es el monolito 2001, es el Santo Grial, es el anillo único, todo está ahí, es la ballena blanca. Que es una idea muy 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 bonita. Además yo encuentro muy muy bonito además que en los mitos lafkenche esté la ballena blanca. La ballena canosa, la abuela de todas las ballenas, es la encargada de llevar el alma de los guerreros lafkenches al otro mundo. Es como, uno no lo sabe porque en Chile como que el monopolio de los mitos los tienen los chilotes. Pero los mitos de la costa lafkenche, la costa araucana, son extremadamente hermosos y muy ricos. Sí, es verdad. Ese mito es muy bonito, el de esa espiritualidad. Tempulcahue, que está narrado, está comiqueado aquí. Oye, y Mocha Dick se lee como una puerta de entrada a Moby Dick en los colegios. Se pide harto como de esa perspectiva. Y lo leen harto en los colegios. Mucho. Bueno, eso de alguna manera aborda lo que es tu obra gráfica, por así decirlo. Hay que decir que esta es la edición, la edición aniversario a color. Colura, Yo siempre paso un aviso con esta edición, un aviso económico, porque la gente de Editorial Planeta cometió un error y le puso malo el precio. Y este libro tenía que costar como 30.000 pesos. Y finalmente cuesta solo 4 lucas más que la edición chica en blanco y negro. Blanco y negro, claro. Entonces, porque está a color. Es bien ganga comprar esto porque salió... Bueno, error de baja. Acá trabajaste con Gonzalo Martínez. Con Gonzalo Martínez, tremendo, Bueno, esto aborda de alguna manera un resumen de lo que decía antes de tu obra gráfica. Está también Alex Nemo, por ejemplo. También con Gonzalo Martín. Hay versiones adaptadas, si no me equivoco, de Max Urdemale. Max Urdemale lo pasa que tiene ilustraciones. Tiene ilustraciones, sí, eso. Tiene ilustraciones, que eso es como ya más infantil, ¿no? Infantil juvenil, abogado sobrenatural. Es una historia en los colegios.
también se lee. ¿Y tú sabes dónde viene, Alex? También viene de cuando es niño. Porque yo tenía como 8 años y vivía en Victoria, y a Victoria llegaba un solo canal de televisión. En esa época, 1980. Y Dan Frankenstein, la de 1933. Y mis viejos me dicen, no la vas a ver porque te va a dar miedo, vas a tener pesadillas, las típicas cuestiones que dicen los papás a los niños. Y yo la vi igual, escondido. Y no me dio miedo, me dio angustia y me dio pena. Que Frankenstein está solo. Porque Frankenstein está solo y nadie le cree, porque hay un momento en la película original de Frankenstein donde el doctor lo abandona, el creador, porque... ¿Qué es Víctor Frankenstein? Víctor Frankenstein. Sí. Y la única persona con el que tiene un lazo, el monstruo, es con una niña que se llama María, que le regala flores y juega con él. Y el monstruo es bruto. Y jugando con ella la ahoga por accidente. Entonces él la trata de salvar, pero como es bruto, en lugar de salvarla la ahoga más. Y los campesinos del lugar lo ven y lo culpan de la muerte de la niña y lo persiguen y finalmente lo queman vivo en el molino. Yo desde ese momento odio a los campesinos. No, los molinos. No, cuando vi dije, ¿por qué nadie le creía? ¿Y por qué nadie lo defiende? Entonces, ¿qué es Max Urdemales? Es eso. Es un niño que defiende monstruos. Es abogado de monstruos, porque los monstruos, los vampiros, los hombres lobos, los Frankenstein, los fantasmas, tienen problemas, y tienen problemas legales. Y Max Urdemales, que es hijo de Pedro Urdemales, es un niño de 13 años que se dedica a defender monstruos en problemas. Y que Pedro Urdemales es también parte de la mitología folclórica chilena. En rigor, hispanoamericana. Porque Pedro Urdemales llegó desde España. Está todo Latinoamérica, claro. Bueno, eso, como te decía, tiene que ver con tu obra gráfica, pero hablemos también de tu narrativa. Hablemos de este libro que es Logia, que cumple 10 años de publicado. Se va a reeditar en una versión más de lujo, por así decirlo. Sí, esta es la versión bolsillo. Sí, que es la única que hay ahora. Es la única que queda, claro. Y se reedita en septiembre, octubre, una versión de aniversario, de 10º aniversario. Que es parte de la trilogía de los Césares. Sí. Vendría a ser la segunda parte, la del medio. En rigor es la primera porque el Verbo Kaufman es una precuela. Es precuela, perfecto. Sí. Y es muy curioso porque lo que te decía yo al principio, como esta mezcla de tu antecedentes biográficos de tu vida, que tú nos has ido contando de tus obsesiones, esto que pasa con Frankenstein, en esta novela es muy importante la pelea con la institución de la religión, inspirada acá con lo evangélico, y tú creciste también en un mundo evangélico, y hayas dado entrevistas, hayas hablado de esa influencia de alguna manera. Por eso son los malos de la... Son los malos. No es la iglesia evangélica los malos son la familia, que es una organización evangélica gringa que es real, que es muy conservadora, que lo llaman el Opus Dei evangélico, y que es la organización cristiana más poderosa del mundo, tiene más recursos que el Vaticano. Hay documentales en Netflix. Sí, hay un documental que se llama La Familia. Sí. Y ¿tú cachai cómo yo llegué a la familia? A ver. Hace como 12 años yo tengo un amigo que es director de cine, Andrés Mardone, que ahora vive en Temuco, que es el hijo de pastor. De hecho, él es hijo del jefe de los pastores de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Y él siempre fue como el hijo rebelde, porque estudió cine, era DJ, tuvo un club con Sergio Lago acá en Santiago. Pero era muy divertido porque cuando yo estaba en la universidad lo iba a ver. Él vivía arriba de una iglesia evangélica y abajo había una reunión evangélica y arriba había una fiesta. De hecho, a él el papá le hizo una... ¿Cómo se llama? Lo echó... tiene un nombre especial que tienen que es como que te excomulgan. Sí. La cosa es que él se fue a España, se dedicó a producir películas, tiene una película bien famosa, que es una película sueca de vampiros que se llama Let the Right One In, la produjo él, era uno de los productores españoles.
Después vuelve a Chile y como que tiene una conversión a la fe que lo formó. Entonces un día me llama y me dice, oye, ¿sabes que estoy buscando un guionista? Porque hay una organización norteamericana que quiere hacer películas cristianas en Chile sobre el fin del mundo. Ellos tenían los derechos de un libro que se llama Left Behind, que a lo mejor tuviste la serie porque The Leftover de HBO es una serie basada en el mismo libro. Eso. Que una muy buena serie. Una muy buena serie. Sí. Pero es una serie financiada por la Iglesia Evangélica gringa y nadie sabe. Y la cosa es que tuve una reunión acá en Nueva Las Condes. Era gente con muchos recursos. Muchos recursos. Pagaron muy bien por un guión de una película cristiana sobre el arrebatamiento, sobre el rapto de la iglesia ambientado en Chile, porque ellos querían entrar en Latinoamérica. Y entraron. Ellos financiaron la campaña de Bolsonaro en Brasil y llevaron a Bolsonaro al poder porque básicamente el propósito de la familia es entrar en la política a través de presidentes y entidades de gobierno vinculados a la iglesia evangélica para restarle poder a la iglesia católica sobre todo en América Latina. Bueno, en Estados Unidos ya lo lograron y en Brasil entraron muy fuerte. Y en Chile trataron y bueno, no sé, algunos los vinculan a la familia con Cast. Pero es difícil porque Cast es muy católico. Es muy católico. De hecho, en Santiago. Sí. Bueno, en el caso de la logia, de la novela Logia, está esta institución. Hay una referencia, creo yo, a Watchmen, con el asesinato de Barrow, del escritor. Es una copia. Que es un homenaje. Es un homenaje. Bueno, contemos un poco de qué se trata Logia, que es esta historia que mezcla Bernardo Higgins, que mezcla la Logia Lautarina, que mezcla un escritor de superventas chileno, bestseller, que está escribiendo una novela sobre la Cuarta Carabela de Colón, y que empiezan a morir escritores que también se han metido en ese tema. Y que están escribiendo todos el mismo libro. Entonces dicen, ¿por qué? ¿Cómo estamos todos escribiendo el mismo libro? Y uno de esos, que es uno gringo, que tal vez es como un poco uno de los primeros y que de alguna manera protegió a los demás, muere muy parecido como el comediante en Watchmen. Lo lanzan por un balcón de un edificio. En Londres, sí. Bueno, Logia es básicamente eso. Logia hay un autor chileno que vive en Los Ángeles, millonario, es como uno de los escritores que venden más libros en el mundo. Está escribiendo un libro que se llama La Cuarta Carabela, que tiene que ver con un misterio histórico real. ¿Qué pasó con la Cuarta Carabela del viaje de Colón? Porque todos sabemos la historia de la Santa María, la Pinta y la Niña, pero ¿qué pasó con la Santa Clara, que era el cuarto barco del viaje de Colón, y que se aparta de la flota y supuestamente llega a Argentina con un cargamento vinculado con los templarios? Y esa es la razón por la cual las calaveras de Colón tienen la cruz de los templarios ¿cómo se llama? En las velas. Y él descubre que el escritor que murió estaba escribiendo exactamente el mismo libro que él. Y descubre que además hay más escritores escribiendo el mismo libro, y comienzan a morir. Entonces empieza a buscar quién está detrás de esta historia. Bueno, y finalmente descubre quién está detrás, y descubre que todo tiene que ver con un complot histórico que nos lleva a la época de la independencia de América, con la logia que da nombre al libro, que no es la logia masónica, es la logia lautarina, que es esta sociedad secreta formada por Bernardo Higgins, San Martín, Francisco Miranda y los grandes próceres de la historia. Yo a esta novela le tengo mucho cariño porque yo digo que esta novela es mi jubilación. Esta novela vendió mucho. Bueno, espérate. Sigue siendo la novela de ficción chilena más vendida de la última década, según
Supe. Y ahí tiene que ver con lo que hablábamos al principio. En el fondo, hay también muchas de tus obsesiones de niño y muchas de tus historias de niño Sí, volcadas acá. Sí. La historia, lo que hablábamos del evangélico, haber conocido, haber crecido en ese mundo. Bueno, la historia de Chile. historia de Chile. Contar la historia de Chile de forma entretenida. La escritura, por cierto, porque el protagonista es un escritor, además, Sí, sí. El héroe es un Sí, sí. escritor. El negocio editorial, en la primera parte del negocio libro, editorial. tiene que ver con cómo se estructuran los bestsellers. Arranca con una entrevista. Sí. El escritor Elías, ¿cómo era Elías Miel. Arranca con una entrevista él dándosela a un periodista chileno. Sí. Donde dice que es el autor que más vende después de Isabel Allende y puras barceadas. ¿Le tenéis cariño a esta novela? Sí, le tengo cariño. Y no la había leído hasta que la revisé para la nueva versión. Y me parece que hay cosas que le arreglé muy poco, pero hay cosas que me siguen gustando como quedaron. Creo que además que con esta novela me pasó una cosa muy rara que yo la cuento en la nueva edición, que viene con un extra, que de dónde viene, las primeras versiones, la historia de la fallida adaptación televisiva, porque esta novela sí, pues, los derechos los compró Fox, pero después cuando Fox es absorbido por Disney, encontraron que la historia era demasiado adulta para lo que quería hacer Disney. Entonces, así que por eso yo digo que es mi jubilación, porque me dio hartos números, un colchón. O sea, de hecho, gracias a Logia yo dejé de trabajar día a día como periodista o como Sí, porque tú editor. bueno, un paréntesis ahí. Tú trabajás escribiendo columnas en la ex revista BTR. Era editor de la revista Editor de la revista BTR. Fui director de la revista Muy Interesante. De la muy interesante. Sí. Tenía yo una pega en el mundo del periodismo. Sí, en el Mercurio, la tercera después. Y fui editor también en Alfaguara. Y el colchón que me dio Logia, me dijo, no, se me voy a dedicar solo a escribir. Así que por eso le tengo cariño. Ya. O sea, de hecho, hay libros míos que a mí me gustan mucho más que Logia, como Mochadic, como Salisbury, incluso como Bahamut. Pero esos libros no existirían si no existiera Logia. Lo tengo clarísimo. O sea, en el fondo me dio la oportunidad de poder convertirme en escritor profesional. Así que súper bien. Bueno, la nombraste. Bahamut. Esta es la última novela. Es una gran novela de ciencia ficción que además la publica Minotauro, que es un sello famoso por publicar, por tener un gran catálogo en ciencia ficción. O sea, es la misma editorial de Tolkien. O sea, me siento. Claro, estáis sentados en esa mesa. Sí. Y sale ahora en España, en un mes más. Ya. ¿Vaya a ir a España? Voy a España en octubre, pero por un proyecto, una serie. Ya. Y Bahamut es una novela muy vigente, pero que yo te quería preguntar si la publicaste el año pasado ya, debe tener un año. Un año tiene. Un año. ¿Qué te parece cómo ha sido la inteligencia artificial un año después? Porque la inteligencia artificial en Bahamut, cuéntanos un poco de eso, es súper importante en la escritura de esta novela. En la escritura y en la trama de la novela. En la trama de la novela. Porque la novela es básicamente una... A ver, ¿de qué se trata Bahamut? En el año 3514, o sea, muchos años en el futuro, la humanidad está desparramada por el sistema solar. Hay una guerra fría. La Tierra está se llama Meca porque fue finalmente conquistada por el Islam. Y todos los occidentales y los no convertidos al Islam están en las lunas de Júpiter. Vivimos en las lunas de Júpiter y Saturno que fueron terraformadas. En ese lejano futuro se tiene la certeza de que la humanidad es una anomalía. No hay extraterrestres. No hay más civilizaciones ni nada más vida inteligente en todo el universo. Y eso provoca un colapso espiritual hasta que de la nada comienza a recibirse señales de algo llamado problema Bahamut, que es una estrella
que se acerca al sistema solar y que habla en español. Por lo tanto, hay una señal de vida. Hay una señal de vida, pero que curiosamente habla en español. Entonces hay una inteligencia artificial del futuro que es Natalia, que es una inteligencia abstracta, o sea que está en todas partes al mismo tiempo. Y esa inteligencia se traslada al año 2014. No es que se traslade, no viaja en el tiempo. No, pero se logra conectar a través de un evento real. De un evento real que es la gran caída de WhatsApp del año 2014. En febrero del 2014 WhatsApp cayó y nadie hasta el día de hoy sabe por qué se cayó durante 6 meses. Y fue poquito después de que la compró Facebook. Y fue poquito después. Entonces, ese hecho real es que básicamente esta inteligencia artificial del futuro, en la novela, es tomada por esta inteligencia para en el fondo guiar el desarrollo de los futuros 1500 años de la historia de la humanidad. Porque esta novela es un círculo. O sea, todo va girando. Todo no tiene ni comienzo ni final. Bueno, por eso la portada, que son estos círculos. Esos círculos además representan el sistema solar. Y el sistema solar del futuro. Y este mapa, ¿no? Que muestra la distribución de las civilizaciones. De la civilización humana en el futuro. Y en las lunas de Júpiter y Saturno están los gringos, están los rusos. Y está Occidente. Y en los de Saturno está... Exacto. Porque vuelve la Unión Soviética. Exacto. Entonces... igual es una novela que yo tuve que estudiar harto para hacerla. Es que de eso te iba a preguntar. Desde ciencias hasta futurología y política. Y hay una conexión con Fundación de Asimov y con Duna. Que tú has dicho en entrevistas son las grandes obras de ciencia ficción que te marcaron muchísimo. Sí, o sea, en el fondo cuando quise escribir esta novela quise escribir mi versión de Duna y mi versión, o sea, y de Fundación. Es súper ambicioso. No sé si lo logré, pero por lo menos ha gustado harto. La novela ha tenido súper buena en el fandom de la ciencia ficción. Sí, la ha sido súper bien acogida. Súper bien acogida. Es como... Y le valoran mucho que y es como nunca pensé que en Chile se pudiera escribir una novela así. Y le valoran mucho que es ciencia ficción dura. Sí. Que expliquemos un poquito que hay distintas categorías de ciencia ficción. Sí. Yo lo explico con un ejemplo en este mismo libro. Cuando uno ve una película como Star Trek o Viaje a la Estrella, las naves se mueven como aviones y se disparan. Y se esquivan y todo. En esta novela hay una batalla espacial entre un vagón de guerra de la Unión Soviética y un vagón de guerra del inglés. Y un cañonazo de una nave se demora 30 días en llegarle a la otra nave. Pero como en el espacio los objetos se mueven en línea recta, la nave inglesa sabe que le van a dar. O sea, los tripulantes, que no hay manera de esquivarlo porque no pueden moverse. Ellos van directamente al impacto. Entonces en 30 días se preparan para el impacto y toda la cosa. Eso es... está súper bien, o sea, súper explicado cómo funciona el viaje espacial. Hablando. Sí, el viaje espacial, cómo se terraformaron los satélites de luz, cómo se convirtió, porque en esta novela convierten a Júpiter y a Saturno en soles. El sistema solar tiene 3 soles. El sol natural, Júpiter y Saturno son soles. Que ahí me ayuda el profe Massa. Ah, ¿sí? ¿El profe Massa te ayuda? Sí. Y porque efectivamente Júpiter y Saturno, al ser planetas gaseosos, en rigor son planetas que no lograron tener reacción termonuclear que los convirtiera en estrellas. Entonces, eventualmente una tecnología avanzada podría convertir Saturno y Júpiter en mini soles para calentar las lunas y lograr que las lunas sean terraformadas y sean pequeños mundos. Entonces yo me demoré 7 años en escribir esta novela. Porque yo creo que nunca más voy a escribir ciencia ficción porque me desgasté mucho. Me cansé escribiendo esta novela. Pero quedé súper conforme con el... Y también aterrado, porque hay cosas que bueno, lo de la inteligencia artificial que te decía yo, los ChatGPT y todo eso. ChatGPT, bueno, en la novela cae el régimen chavista.
pero en el 2020. Y lo que ocurre en la novela, en el año 2029 hay un atentado contra el Vaticano y que gatilla el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Oye, Pancho, bueno, en esta conversación pudimos conocer toda tu historia, todas estas grandes obras que tú tenías, estos libros, cómo fueron de alguna manera escritos, las inspiraciones, estas obsesiones que yo te decía. Se va a lanzar Bahamut en España, viene una reedición de Logia. Sí. ¿Sigues escribiendo, sigues trabajando en algo? Sí, el próximo año sale un libro que yo tengo dioses chilenos, que es la historia de la mitología chilena. Sí. Tengo alienígenas chilenos, que es la historia de los seres extraños, sí, de la historia. Y el tercero, que creo que es el más entretenido de todos, que sale en mayo del próximo año, que es Tesoros Chilenos, que es la historia de los 27 tesoros que están en Chile y que la gente que los ha buscado. El tesoro de, qué sé yo, el del Juan Fernández, Guayacán, el de Guayacán, el de la Quintrala, el del Cerro San Luis. Aquí se supone que en el Cerro San Luis es un tesoro de los incas. Sí. El de son 27 y bueno, y lo más heavy es y mi regalón de todos los tesoros es el de la isla Juan Fernández, porque se supone que es el mayor tesoro de la historia de la humanidad. ¿Cachai? Que entrevisté a un arqueólogo español que escribió un libro sobre Indiana Jones. Analiza Indiana Jones desde la perspectiva de la arqueología. El libro creo que está acá, se llama Tras los pasos de Indiana Jones, es de Minotauro. Y él me decía que en rigor el error que tienen los cazadores del Arca Perdida y la Última Cruzada, que es el del Arca de la Alianza y del Santo Grial, es que Indiana Jones no pasó antes por Chile, porque para encontrar el Arca de la Alianza y el Santo Grial se necesita un objeto que se llama la llave del muro, la llave de las lamentaciones, y esa llave se supone que está en el tesoro Juan Fernández. O sea, tendría que haber pasado a Chile. Oye, Pancho, te quiero dar las gracias por esta conversación. El primer sábado en Truman Apumanque, donde vamos a estar haciendo el vuelo de prueba. Pero vamos a estar haciendo esto todos los primeros sábados de cada mes. ¿Quién es el próximo invitado? Estamos viendo quién, pero tenemos invitado a Francisca Solar, Alberto Fuguet. Estamos gestionando ahí varios escritores, artistas en general. Pero la idea es apropiarnos un poco de estos lugares donde de repente, no sé, un patio de comida, poner una conversación cultural. Conversación fast food. Fast conversation. Pancho, muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Y gracias a los que escucharon esta conversación.